Sean todos muy bienvenidos a CLATOP Studio, el canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP, siempre actualizados, siempre leyendo un nuevo paper, un trabajo publicado y actualizado. Y en este caso, ¿qué nos toca? Nos toca un trabajo sobre dermatología, en especial dermato-oncología, tumores de piel, con el foco en tumores, en neoplasias que habitualmente vemos, recordando que son muy frecuentes. Antes que nada, no estoy solo, tengo un súper coanfitrión, que es el doctor Luis Alfaro. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí pusimos la Buenos bandera días. de Perú. Claro, buenas tardes en Brasil, pero cuéntanos, ¿tú estás en Brasil en este momento? Sí, yo estoy en el segundo año de doctorado en patología, pero soy peruano, ¿no? Hice también la Eh, maestría aquí y estoy en Seropédica, una ciudad pequeña de Río de Janeiro. Es decir, tú tienes que ir, como para llegar desde Perú, tienes que ir al aeropuerto de Río y después ir para qué lado, más o menos, como para el interior del continente o para el sur, para el norte de Río de Janeiro. No, está a unos 80 kilómetros Ah, de la misma ciudad, ¿no? Está cerca, mira, relativamente 2 horas, 2 horas. 2 horas. Pero es montañoso. ¿Es montañoso Eh, o es de no, playa? no. No, tiene mucha playa y es, no es montañoso como en Perú, ¿no? Como en la Ah, sierra, perfecto, pero sí es tranquilo. perfecto. Bienvenido, Luis. Bienvenido. Aquí tenemos entonces doble. Y cuéntanos un poco de este trabajo, este artículo de revisión que fue publicado, fíjate, en el 26 de noviembre del año 25 y habla de la fisiopatología comparativa y conocimientos moleculares sobre los cánceres cutáneos. Así, a líneas generales, si alguien dice, este trabajo, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Por qué te interesó? ¿Por qué has tenido la voluntad de leerlo y compartirlo con nosotros? Ese trabajo complementa el trabajo que yo estoy realizando, que es en carcinoma de células escamosas, y en el artículo lo menciona varias veces, ¿no? Eso de patología comparada, como algunas enfermedades de piel. Son relativamente comunes y parecidas en su comportamiento biológico a los humanos, Ah, sobre todo los melanomas. Entonces, me ha ayudado a revisar esa fisiopatología y sobre todo para discutir mi trabajo, ¿no? Que también es en carcinoma de células escamosas y está asociado a ese trabajo. Por eso es excelente, interesante. excelente. Complementa. Fue publicado en Frontiers, Fronteras en Inmunología. Es en la subclasificación Inmunidad al Cáncer e Inmunoterapia. Esto es para aquellos que quieran, pueden hacer en la pantalla de la grabación de YouTube, pueden hacer el QR, escanear el QR, o si no directamente el enlace lo pueden ver en la descripción del video. Como ven ahí arriba a la derecha, eso está, ellos hacen clic y tienen full completo el artículo para que lo profundicen. Eh, una de las cosas cuando lo íbamos preparando, decía que esto es una revisión que sintetiza de alguna manera lo último en la literatura, que es lo que le llaman en inglés estado del arte, ¿no? Es como que lo último en lo que es cáncer de piel. Entonces, realmente es bien interesante. Y esto sí puso más que nada como para presentarla. Esto lo vamos a ver en detalle. Los gráficos, la verdad, son sumamente lindos, en este caso muy completos, en el caso del melanoma, en el caso del carcinoma que decía el doctor Luis, pero vamos a entrar directamente al trabajo. Adelante, mi estimado, si quieres empezar a comentarnos un poco la introducción. La introducción, los cánceres de piel, ¿no? En perros. Tenemos la incidencia, alta incidencia, que está distribuida entre mastocitomas, melanomas y carcinomas, ¿no? De células escamosas. Y todas estas neoplasias representa un 20 a 30%, ¿no? Respecto a todas las neoplasias. Y donde también ahí se relata que predominantemente está más los mastocitomas cutáneos. Después vienen los melanomas y los carcinomas escamosas, ¿no? También relata que el comportamiento biológico sobre las neoplasias que invaden piel respecto a tumores que invaden eh, la parte oral, mucosa, y los dígitos, ¿no? Los dedos.
que son más agresivos. Y también habla un poco de del diagnóstico. citología, pero esa parte general, la parte de clasificación, algunos marcadores donde enfatiza, marcadores, inmunoterapia y la parte de diagnóstico, de tomografía, elastografía, para ver estos patrones de malignidad, ¿no? Que da un diagnóstico Perfecto. más definitivo. Es súper importante entonces este tema de tumores de piel realmente. Quiero, antes de continuar, agradecer a los compañeros que en vivo nos están, compañeras y compañeros que nos están acompañando, Luis, que es Juan, Carla, Diana, Edupa, no sé, Eric, Julia, Andrea y Wendy. Y a todos los que nos están viendo ya grabados, tanto sea colegas como tutores. Esto ya es más la introducción al trabajo. Adelante entonces, no tanto los tumores de piel. Ya, entonces también, como son tres neoplasias, son más o menos, tienen casi el mismo comportamiento, cada uno tiene su sistema de clasificación, ¿no? Morfológica. Eh, y ahí tenemos los sistemas de graduación, ya como mastocitomas, es decir, son ya sea grado uno, grado 2, grado 3, lo de Kupel o Knight, o si no de alto grado, o de bajo grado, asociado a su comportamiento biológico. También donde se repite, ¿no? Sería una perspectiva transnacional, donde se estudia a los humanos y al perro, ¿no? Podría ser modelos de enfermedades humanas. Es una revisión, ¿ya? Es una revisión, vamos a hablar de epidemiología, diagnósticos, opciones de tratamiento, las partes molecular y sobre todo la parte de limitaciones, cómo está ahora en la actualidad, eh, que hay muchas limitaciones, y que están siendo estudiadas, ¿no? Esto de Entonces, transnacional ¿qué es muy más? importante, es bien importante lo que tú dices, es algo para los que los colegas, pero principalmente para los tutores transnacionales, que los veterinarios y la medicina veterinaria de alguna manera hace el estudio y luego se translaciona, se traslada ese conocimiento a medicina humana, ¿no? Adelante, los materiales y métodos. Como es un review, como es un review, ellos utilizaron una revisión de bibliografía, donde está Scopus, PubMed, Web of Science, Google, Scholar. Ellos también buscaron unas combinaciones de palabras clave, ya como cáncer de piel canino, mastocitomas, melanoma canino, carcinoma de senos escamosas, y los métodos diagnósticos que abarcó, desde 1990 a 2024, que este artículo fue publicado en Wow. noviembre del 2025, ¿no? Entonces es relativamente nuevo. Eh, y Pero vamos la a hablar sobre búsqueda, la fisiopatología. perdón, buscaron Sí, desde publicaciones desde 1990, ¿estás sí, sí. mencionando? Wow. Sí, como es una revisión, vamos a ver, más generalista, o sea, van a hablar sobre la patogenia, no tanto, no tan objetiva, ¿no? Sino que es más generalista cómo estas enfermedades están asociadas y como siempre repite la patología, traslacional, ¿no? Como los perros pueden ser modelos para estudio de enfermedades humanas. Y empezamos con el Entonces, masto, como que es el más común, ¿no? El más frecuente, el mastocitoma. sí, el más común, que representa el 21%, ¿no? De todas las neoplasias. Entonces, sobre la patogénesis, ahí lo que resalta más que el gen KIT, ¿no? Los receptores de quinasas, que está mutado o sobreexpresado. Esto donde promueve la proliferación y la supervivencia, ¿no? De estas células, donde ellas se mueven más, son más agresivas y donde invaden. Si vamos a la revisión del quinoma, existe como unos 80, 50 quinoma receptores. Entonces es amplio estos receptores, ¿no? Inclusive hay nuevas drogas que inhiben. Es decir, Pero perdón Luis, donde en perros, perdón que te interrumpa, es decir, que no hay un receptor de tirosinquinasa, sino que hay claro, sí, sí. 80, ¿me estás diciendo? ¿Nos estás diciendo? Sí, 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 son desde 80 a 60, receptores, y dentro de esas hay como 500 genes, tanto en humanos como en perros. Entonces,
como en los mastocitomas es tan amplio, ¿no? Las vías de señalización. Y dentro de estas, la más representativa está el KIT, ¿no? Que está mutado en exón 11. ¿Qué más? Esto se puede, representa en los comportamientos biológicos, ¿no? Desde las formas indolentes a las otras agresivas. ¿Qué más? Ya se conoce el sistema de clasificación que fue propuesto por Pacnay en el 1984, donde asociaba, ¿no?, la supervivencia entre el grado 1, grado 2 y grado 3. Y después en el 2011 fue actualizado, ¿no? Donde no necesariamente el grado 2 tenía comportamiento de grado 3 o 1, sino que ellos asociaron, para ser más simplista, de ya sea de alto grado o bajo grado. Blanco o negro, Eh, directamente. Sí, sí. Claro, Y ahora en la actualidad, donde se hace el diagnóstico, por ejemplo, en laboratorio, se utilizan los dos, ¿no? los dos. Para poder ver el comportamiento biológico y los tratamientos de los animales. Esto es interesante en la parte de morfología, donde aquí podemos observar los mastocitomas, ¿no?, de alto grado o de bajo grado. Aquí respecto a esta primera imagen, esas células son un poco más monomórficas, tienen tejido conjuntivo, fibroblastos. Respecto a las otras, tiene ese pleomorfismo nuclear, ¿no? Donde hay atipía y esas células multinucleadas con cualquier cantidad de gránulos. ¿Cuál le estás Eh, diciendo? ¿La de eh, abajo a la izquierda? ¿De izquierda a derecha? Empiezan sí, por... sí, de izquierda a derecha, ¿no? Ese es de bajo grado respecto a derecha, esas dos láminas que son de alto grado. Esas células son Perfecto. más hay pleomorfismo nuclear, anisocariosis, ¿no? Porque hay diferencia de tamaño de los núcleos y los gránulos mismos. ¿Qué más? Es importante también, o ya se conoce, ¿no?, que estas mastocitomas producen cualquier cantidad de sustancias bioactivas, ¿no? Aquí es una microscopía electrónica de cómo son estos gránulos, ¿no? O histaminas, heparinas, donde ellas producen inflamación, edema, ¿no?, y ulceración, sobre todo en el tejido gastrointestinal, asociado a mastocitomas. Perdón, arriba y a la derecha, También ¿eso es un gránulo? ¿El microscopía electrónica es un gránulo? La ese es imagen. un gránulo de histamina, sí, es un gránulo, el microscopio electrónico Wow, es un gránulo, así es, de esa forma se representa, ¿no? interesante. Son como unas vesículas, sí. ¿Qué más? Dentro de los receptores o factores de crecimiento, como dije antes, del quinoma, está el factor de crecimiento vascular, ¿no? Endotelial. En los mastocitomas se sobreexpresa y ellas mismas producen, ¿no?, en su microambiente. Y donde esto puede ser un potencial, ¿no? Un potencial blanco objetivo terapéutico. Perfecto. Sí. Vamos a pasar. A ver, tenemos a los en el chat. A ver. Cuando dice Carla, cuando los pacientes son diagnosticados con mastocitoma, ¿en qué momento se indicaría, por ejemplo, ranitidina y por cuánto tiempo? Eso ya lo vemos en terapéutica, Carla. Un segundito, en 20 minutos estamos. Entonces, este es el melanoma, mi estimado. Y ahí ponen una Res- mujer, una persona con el sol. Sí, adelante. Sí, sí, eso yo lo saqué de un artículo para explicar, ¿no?, sobre la patogenia. Entonces, tanto en melanoma, ahora vamos a pasar a otros melanomas, y tanto a células escamosas, la patogenia más o menos se comparte. Porque aquí hay las radiaciones, ¿no?, ionizantes. Inclusive dentro del uso UV existe varios tipos, ¿no? Rayos UVA, B, y de ese depende de la cantidad, ¿no? Ya puede ser moderado, alto, intenso cantidad de radiación, y estas que dañan al ADN por acumulación de daño, ¿no?, a lo largo del tiempo y hacen que los nucleótidos o el material genético no se repare, ¿no? Y donde el cáncer se puede generar. Entonces, esto en melanomas está asociado como el melanoma maligno con tanto en carcinomas escamosas. ¿Qué más? Estas radiaciones produce un estrés oxidativo, ¿no? Desregulación de regulación, y estas dañan al ADN, falla en los sistemas de reparación como P53, el sistema de reparación de retinoblastoma, ERB,
y donde estas células proliferan y proliferan, ¿no? Eso. Aquí vemos Y del lunar, ¿no? El nevo, ¿no? Para ya mm, la transformación a melanoma in situ, ¿no? Que son sí, sí, esos lunares malitos. Y aquí tienes un poco a nivel de todo lo que es el proceso, ¿no? Generación de prostaglandinas, veo arriba y a la derecha, prostaglandina E2, ¿no? claro, está asociado bastante a los COX-2, ¿no? O esos mediadores de inflamación. Claro. También metaloproteasas, ¿no? Esas células que hacen que las células, o sea, las células epiteliales se liberan, invaden. Y también, aparte, ellas producen mediadores, ¿no? Como por ejemplo el sistema PD1, PDL1, que bloquea, ¿no? Y hace que el sistema que existe de inmunovigilancia venza al huésped y donde ellas proliferan y proliferan. Eso. Fíjate que es muy interesante este gráfico porque marca de color rojo, ¿no? Como los grandes puntos que acabas de aclarar, ¿no? La disrupción del epitelio, esto que tú dices el escape inmune, así hace que Ujú. la célula sobreviva y la liberación de radicales libres, ¿no? Y es como parte de los del hallmark, ¿no? De los hallmark que existen, ¿no? Aquí son tres, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Aquí tenemos la progresión. ¿Por qué A progresa estas, ese melanoma in situ a claro. metastásico? Mira, por ejemplo, en melanomas existe esa transición, ¿no? Que se llama transición epitelio-mesénquima. Como el tejido epitelial, generalmente ellas están conformadas o están juntas, no son unidas, como en bloques. Entonces tenemos ahí la edcaderina que ella hace que ellas tengan inhibición por contacto y se mantengan homogéneas. ¿Y qué pasa cuando hay ese daño? Estas células se liberan, hay las metaloproteasas, hacen que se liberen, ¿ya? Y existe una transformación, que ya no están juntas, ¿no? En columnas, sino que se sueltan. Y puede haber esa transición de epitelial ya a mesénquima. Por eso que baja la ecaderina y sube la vimentina. Entonces se sueltan. Y también en otras neoplasias puede ocurrir al revés, sino de mesenquimal la transición a epitelial. Entonces ahí donde podemos ver que esas neoplasias son heterogéneas, ¿no? En su Qué comportamiento. interesante. Entonces, cambian la forma física de las células Mm. y de cómo se Sí, comportan sí. tridimensionalmente en el espacio. Realmente eh, súper interesante. Vuelvo para atrás, así tenemos Sí, y aquí podemos ver en citología, ¿no? Los sí, gránulos de melanina. Y aquí, esas células que es en citología, donde hay son el núcleo, mira, muy pleomórfico, es pleomorfismo nuclear, y mucho. esos gránulos también de Sí, melanina, donde se corrobora, ¿no? O se asocia que es un aquí lo vemos más melanoma. grande. Aquí lo vemos más grande. Sí, sí, sí. Sí, Y, hay y núcleos de distintos tamaños, ¿no? Muy variados claro, esto. son pleomorfismo nuclear, anisocitosis, anisocariosis y también hay melanomas que no producen melanina, ¿no? Amelanocíticos. Por eso que se existe inmunohistoquímica para poder colorearlos y para ver la histiogénesis, ¿no? Dónde fue el origen. Aquí vemos la Sí, transformación. Y aquí viene lo que tú decías, las claro. metaloproteinasas, ¿no? ¿Qué papel Claro, las tienen? metaloproteasas es dentro de las metaloproteasas. Existe también otro que se llama los degradomas. Entonces son proteínas que degradan, que están en la parte de la pared celular. Y aquí lo mencionan, metaloproteasas 2 y 9, donde ellas hacen que se suelten, ¿no? Se liberen en pequeños fragmentos, invadan, ¿no? Y causa esa transformación de epitelial a mesenquimal. Y también estas células en su microambiente producen el sistema, ¿no? Que se llama PD1 a PDL1. Estos receptores hacen que las células T o estas citocinas dendríticas no respondan, suprimiendo al sistema inmune.
ya se conoce, ¿no? Sobre todo en melanoma, que es como un checkpoint, ¿no? Por eso se utilizan anticuerpos para, para activarlas, porque prácticamente el sistema, este eje de PD1, PDL1, son inactivan, ¿no? Entonces, el anticuerpo lo que hace es bloquea y activa el sistema inmune, estimula el sistema inmune. Muy importante esto que dice Luis, porque hay terapéutica, como está diciendo él, que bloquea este mecanismo que duerme al sistema inmune. Esto es de hace muy poco tiempo. ¡Wow! Aquí tenemos todas las... Esto es en el melanoma. Es lo que Sí, ese estábamos viendo, melanoma. pero se Y complicó también acá. Claro, aquí se comparte agregó. con carcinomas escamosas, ¿no? Sí, Sí. aquí está el sol, a la izquierda baja, la radiación genera inflamación, ¿no? Miren qué grande el fenómeno de inflamación, inmunosupresión. Si lo Ujú. quieres comentar, destacar lo que a ti te parezca más. No, lo que mencioné, ¿no? Por ejemplo, Sí. inhibición de citocinas dendríticas. El sistema PD1, PDL1 es inmunosupresión, hace que las células inmunes disminuyan, ¿no? Esa activación prácticamente bloquea. Ellos modulan, ¿no? Y lo mismo, todo empieza Aquí con pone, el daño, ac- ¿no? aquí destaca el VB, el B Ah, claro, alta. el VB y el VA, sobre todo Ujú. el VB, ¿no? Y también eso depende de las regiones. Por ejemplo, en América Latina se dice que esta cantidad de esas radiaciones ionizantes en menor cantidad respecto a Medio Oriente o Europa, porque allá las incidencias sobre los melanomas malignos en humanos está más asociado, ¿no? Y sobre todo esto va por ejemplo, en animales de capa blanca, en personas de que tienen esa tonalidad de piel más clara, ¿no? Y eso. Como dice acá Josué, Gilbepmap, ¿no? El anticuerpo Sí, monoclonal, ¿no? las, Gilbet de sí. veterinaria MAP, anticuerpo monoclonal. Lo malo, dice Josué, gracias por compartir esta idea. Lo malo es que no lo tenemos accesible, sería maravilloso, el que decíamos del PL1. Eh, y esto, Doc, ¿cómo se traduce? Lo que estábamos Esto es sobre hablando. cómo está asociado, ¿no? La señalización, ¿ya? Y la señalización y el sistema inmune, ¿no? Aquí, como ya hablamos del sistema PD1, PDL1, ya ellas hace prácticamente, existe esa asociación para disminuir el sistema inmune, prácticamente inactiva. Y tenemos aquí, está asociado también al ciclo de Krebs, ¿no? Esta señalización de la MAP quinasas, que son proteínas quinasas activadas por mitógenos, y ellas activan por fosforilación este, RAF, y sigue, ¿no? Su ruta, ¿no? Y como estas también son no solamente por mitógenos, sino mediadores por factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento beta, alfa, estimulando, ¿no? Como una llave, ¿no? Fosforilando. Hay algo Eh, si nos puedes aclarar. La relación entre el mecanismo energético de la célula y los mecanismos inmunes, ¿por qué están mezclados aquí? Si nos puedes explicar. es que es como una llave. Las MAP quinasas es activa como desde el medio extracelular para intracelular, por fosforilación. Entonces, no solamente está en las MAP quinasas, sino la AMPK, que esta también puede ser como, o regulador o de genes supresores, que se activa cuando hay autofagia, cuando hay disminución de glucosa. Pero también esta MAP quinasas puede activar al emetor. Emetor es donde realmente hay anabolismo, ¿no? Una vía anabólica, ¿no? Que hay proliferación, crecimiento de células, toda esta ruta. En el artículo no especifica, no solo generaliza, Ok. pero sí está asociado, ¿no? Entre las neoplasias sistema inmune y las rutas, ¿no? Ya Es como conocidas. Como que para crecer necesita energía y por lo tanto activa también su Pra- combustible, su claro, o sea, combustible. es energía, y por eso es que los inhibidores compiten con ATP, ¿no?
por eso son los civiles que compiten con estos. Ahora, sobre células escamosas. eh, Ellas se originan, como mencionamos, ¿no? Los melanomas vienen de los melanocitos, ¿ya? Lo mastocitoma de los mastocitos y las células escamosas de las queratinocitos, donde hay más queratina, ¿no? Entonces, eso es en la parte de la epidermis, ¿ya? Hay acúmulo de daño en el ADN por exposición crónica, ¿no? De UV, pues UVB, UVA y sobre todo en perritos o en perros de capa blanca, ¿no? De piel poco pigmentada. ¿Qué más? También está asociado, ¿no? Sobre pronóstico, por ejemplo, el comportamiento biológico respecto a los tumores epiteliales versus orales es diferente, o mucocutáneos, porque los mucocutáneos se mueven más rápido, no son más invasivos y la respuesta también es por veces desfavorable. Y ahí también relatan que las razas, ¿no? Hay predisposición genética, por ejemplo, Beagle, Pitbull, Schnauzer, Basset Hound, entre otras, debido a esa despigmentación, ¿no? De capa blanca. Totalmente. Y aquí viene, Sí. hablando de la capa blanca, los UV hacen daño en el ADN. Claro, eso se repite, ¿no? Los UV, ¿y qué pasa? Causa daño, ¿y qué pasa? El sistema de reparación, que están bien ampliamente conocidos, ¿no? Los P53 y el RB, que son genes supresores de tumores, no está equilibrado, ¿no? Entonces, ellas como ya no suprimen, las células proliferan, existe, o sea, no ellas son los que reparan, entonces esas células están mutadas y proliferan, porque el sistema de reparación ha fallado. Y ahí venimos por las especies reactivas de oxígeno, los ROS, ¿ya? Y también otra vía, ¿no? La expresión de ciclooxigenasa. Está demostrado que en carcinomas escamosas grado 2 o grado 3 o las indiferenciadas, es de mayor, o por inmunohistoquímica, ¿no? Ellas producen más COX-2, ¿ya? Y ella es que está asociado a angiogénesis y a proliferación, ¿no? Es como también un marcador de pronóstico. Esto es muy importante Y aquí, para la clínica porque un anti-COX-2 sería como una herramienta, ¿no? De- de- ujú. eh, y luego los Y MAP. las otras, los MAP, ¿no? Esas proteínas quinasa activadas por mitógenos, ¿no? Los factores de crecimiento. Tanto GER, o factor de crecimiento similar a insulina, factor de crecimiento vascular, este, esa, ¿no? ¿Qué más? Ah, y también los papilomavirus, también ahí se menciona. Como los papilomavirus son como unos oncogenes, ¿no? Que causa también inestabilidad y puede producir neoplasias. Entonces, dentro de ese papilomavirus tenemos las oncoproteínas, ¿no? Que se llaman E6, E7, tanto que en humanos también. Dentro de papilomas existe como 200 tipos de papilomas. Dentro de esos papilomas existen géneros. ¿Y qué pasa? Dentro de esos géneros, otras son más asociados, ¿no? Más que tienen mayor pro-oncogénicas, donde se puede también desarrollar. En el artículo hay un párrafo donde ellos la asocian, ¿ya? Eh, y sobre todo en animales o en rumiantes también está asociado, ¿ya? Porque los papilomas, hay un grupo de papilomas que produce fibropapiloma y otro papiloma escamoso. Y también en ruminantes, en mi trabajo, también nosotros hemos encontrado, ¿no? Que está asociado, ¿no? A estas neoplasias. A un virus, a los virus. Muy interesante. Sí, Agente sí. infeccioso como origen del carcinoma. Y aquí tienes el Y diagnóstico. aquí en el trabajo no hablan mucho de diagnóstico, pero yo lo puse, por ejemplo, cómo es un grado 2 y un grado 3. Ya, en carcinomas escamosas ellos producen mucha queratina, ¿no? Así formado de pérulas de queratina, o perlas, ¿no? En español, de Perlas. queratina, Sí. y donde se mantiene, o sea, el grado uno o grado 2 ya, donde esas tienen
más una diferenciación donde están más, un poco más homogéneas y hay mucha inflamación. Y en grado 3 abajo, grado 3 ellas están sueltas, ¿no? Menor de 15 células, la parte de queratina disminuye y la respuesta inmune prácticamente no hay, ¿no? No hay mucha inflamación. Y es donde infiltra más, donde se sueltan. En el sistema de clasificación que existe, ya se ve varios parámetros. Por ejemplo, el grado de creatinización, si tiene 50 a más, ya, eso sería más diferenciado. Pleomorfismo nuclear es moderado, discreto o intenso, ya. Número de mitosis. El patrón de invasión, aquí por ejemplo en las dos primeras, ese patrón de invasión, esas están más, más preservadas, no están tan sueltas. Ya. Y inflamación, en respuesta al huésped. Por ejemplo, en grado 2 o grado uno hay más respuesta inflamatoria. Respecto a grado 3 que existe poca inflamación, ¿no? Que prácticamente no podemos ver ahí células inflamatorias, linfocitos. Eh, es importante no establecer grado uno, grado 2, grado 3 para el comportamiento biológico de los pacientes. Es Y decir, que tú también, ves, de nuevo, sí, perdón que te interrumpa, cuando no ves inflamación es porque está trabajando este mecanismo PL1 inhibiendo el sistema inmune y por lo tanto el tumor crece más libremente. Sería como una sí, sí, interpretación. sí, sobre y su comportamiento biológico, ¿no? Los orales o de mucosa son más agresivos que los cutáneos mismos. Bien. Y aquí tenemos el gráfico sobre el carcinoma de células escamosas, que también nos Es muestra. prácticamente, es Muy similar, ¿no? parecido, ¿eh? Es A verdad. las melanomas. Es Sí, similar, porque en los dos está sí, el ciclo de Krebs, o sea, energía. sí, sí. Ven el UV ahí, acumulación de radiación ionizante crónica a largo plazo, daño, hay ROS, Ujú. hay esa desregulación, daño al ADN, genes que no se reparan como los P53, RB y, y esta cascada, ¿no? De los factores de crecimiento epidérmico, que es que las vías de la MAP quinasas, proteínas quinasas asociadas a mitógeno o factores de crecimiento, ¿ya? Ellas por fosforilación activan, ¿no? ¿Qué más? También están las mTOR, ¿ya? La otra vía, ¿no? Que se utiliza más glucosa, ¿ya? Y donde esas células proliferan, porque utilizan energía, utilizan glucosa, mayor proliferación, es la vía anabólica, ¿no? Que está desregulada, súper desregulada. Eh, eso. Aquí se ve más como en detalle todo el mecanismo de receptores y Esa las cascada, moléculas. ¿no? Sí, a verlo. Prácticamente Eh, es como una cascada, ¿no? Y los tres Como están una iguales, explosión en ¿no? cadena. Sí. Sí. En RAS, BRAF, donde hay mayor proliferación. ¿Qué más? Entre mastocitomas, melanomas y carcinomas escamosas, existe más en melanoma, ¿no? Esa semejanza del comportamiento. Por eso que en melanomas sería como esa patología translacional de estudiar, ¿no? Y también existe dentro de estas las proteínas de choque térmico, que son las chaperonas, ¿no? Por eso que esas células que debería ocurrir estrés celular, ¿ya? Esas células mantienen más, como sería una homeostasis, ¿no? Y bloquea la apoptosis, y por eso que ellas proliferan y proliferan. Prácticamente ellas generan una señalización, ¿no? Y tienen varias vías, pues. Aquí que dice CKIT 2% más o menos, BRAF aproximadamente Ah, 50, NRAS, ¿eso en cuál sería? Esto eh, es eh, de- bu- bueno, ahí donde, bueno, ahí le ahí. menciona, por ejemplo, en los animales, ¿no? El CKIT, cuánto por ciento está mutado, el 2%, eso es en mastocitomas. BRAF, un 50, y en RAS, 25. Ese es el porcentaje de mutación del c-KIT, del BRAF y de NRAS que se puede reproducir, ¿no? De entre los mismos mastocitomas. Ahí está, eligen estos tres, ¿no? Como
como pronóstico y tratamiento de tumores, vías MAP-PK que promueven la Las tumorigenesis. MAP-quinasas. Sí, sí. Y el sobre lo otro, ¿no? El sistema PD1, PDL1, que existen inhibidores, ¿no? Todo está en investigación, algunos con resultados favorables, con resultados prometedores. Yo creo que en estos años, próximos 5 años, no sé, se va a establecer, ¿no? Se podría, con más estudios en animales. ¿Qué más? Sobre el diagnóstico. Diagnóstico. Eh, Por ejemplo, la citología, ¿no? Tanto CAF o PAF ayuda a distinguir, ¿no? Entre la morfología. La citología es rentable, menos costosa, fácil de ejecutar, permite, o sea, no requiere sedación, ¿ya? Pero existe una limitación porque no se puede ver el estroma. Por eso que el diagnóstico definitivo es por histopatología, ¿no? Para ver la parte estromal, la parte de invasión, para poder clasificarlas, ¿no? Y también la inmunohistoquímica es importante. Por ejemplo, en mastocitomas, la c-Kit marca el anticuerpo monoclonal de tirosinas quinasas, las CD117. Con esa se puede corroborar, ¿no? Esa histiogénesis. En melanomas melan y S100 son marcadores de proteínas de origen tipo neuroectodermo. Por eso que en melanomas, por más que sea una neoplasia amelanocítica que no tenga melanina, uno puede colorar, ¿no? Hacer esa coloración, tanto el S100 también, que son sensibles, ¿no? Para melanomas. Y también existe en el artículo también donde habla las técnicas moleculares, ¿no? La secuenciación de próxima generación, PCRs, ¿ya? Y también ahí hablan sobre la fluorescencia, dividización, ¿no? Para estos genes mismos, BRAF, NRAS, c todo está asociado, ¿no? Más a melanomas, sobre los tirosinquinasas. Y también en el artículo hablan sobre cómo a la imagenología, ¿no? Ha avanzado, tanto como tomografía, resonancia magnética, y también asociado, se puede hacer combinación, ¿no? Con positrones, tanto tomografía con positrones, tanto resonancia con emisión de positrones para el diagnóstico, ¿no? Y luego el diagnóstico, la terapia. Los enfoques terapéuticos para el cáncer de piel canino. A ver cómo, a la pregunta de la doctora. A ver cómo vamos a hablar. Adelante, Luis. Ya. Ahí sobre todo es el objetivo, ¿no? Puede ser curar cuando el diagnóstico es más temprano o paliación, ¿no? Paliativo, manejo del dolor sobre todo, para prolongar la calidad de vida, ¿no? Y existen, que ya se conocen, ¿no? La parte de extirpación con margen de seguridad, de cirugía. Tenemos radioterapia cuando son irresecables los tumores, ¿ya? Y también la radioterapia estereotáxica, ¿no? Que es más específica, en una región específica. También tenemos la parte de quimioterapia y ahora lo nuevo, ¿no? La inmunoterapia, ¿no? Los anticuerpos y los inhibidores. Esto que estábamos hablando del PL1. Y ahora un poquito de cada uno, como para tener una información general de tratamiento local, en este caso radioterapia. Pero la Adelante. radioterapia que en caso de tumores irresecables, ¿no? ¿Ya? Que se utiliza en melanomas, en carcinomas escamosas. Ah, Pueden ser altas dosis o pueden ser en pequeñas dosis, más sesiones, ¿ya? O fraccionadas, ¿no? Y como se mencionó, ¿no? La estereotáxica, ya que son altas dosis, ¿ya? Y esas son más precisión. Eh, te aísla el tejido, te aísla el tejido y donde se puede irradiar, ¿no? Donde han tenido resultados prometedores, sobre todo los tumores no resecables o de alto grado. Y otro que existe la paliativa, ¿no? Manejo del dolor
calidad de vida en esas neoplasias avanzadas. La quimio para el mastocitoma, ¿qué fundamentos tiene? Aquí tenemos, y para el melanoma, ¿no? Y los tres, mastocitoma, melanoma y carcinoma. Adelante. Sí, por ejemplo, existen, ¿no? Sobre el manejo de estos tumores sistémicos, sobre todo más de alto grado, ¿no? Ya sea en mastocitoma de grado 2 o 3, se utiliza en carcinomas escamosas, eh, donde ahí es un poco más limitado, sobre todo tanto para melanoma o carcinomas escamosas si son de mucosa, ¿no? O orales, que son más limitados porque estas neoplasias se mueven más. Es por eso que es menos limitado o el grado de respuesta es menor, ¿no? O también puede generar resistencia farmacológica, ¿no? Estas se puede adaptar al fármaco, ¿ya? Y es limitado en grados, ¿no? Grado 2, grado 3 o de alto grado. Como fue mencionado, ¿no? Como los melanomas subunguales, ¿ya? Que requiere protocolos más agresivos, ¿no? Ya sea tal vez un margen de mayor, ¿no? 3 centímetros, extracción del linfonodo, y para los irresecables, ¿no? Que también podría ser una buena ayuda en la quimio. Es decir, en líneas generales coincide con lo que tú dices, que tanto sea los carcinomas como los melanomas de peor, los más agresivos van mejor con la quimio. Por ejemplo, en los dedos o en la boca. A eso te refieres, como que es más limitada la cirugía. Sí, y en el artículo no da los protocolos, pero eso es Ok, como como general, como un enfoque general, ¿no? Un ok. pequeño párrafo donde yo he resumido y da las recomendaciones generales, ¿no? Y menciona la Eh, electroquimioterapia. Interesante. sí, solamente lo menciona, ¿ya? También para tumores, para carcinomas escamosas no resecables, o localmente ya avanzados, conjunto con quimioterapia convencional, ¿no? Se asocia, eso sería como un tratamiento multimodal. eh, Cirugía, inmunoterapia, quimio, electroquimio, para tener un buen manejo, ¿no? De los pacientes. Y también de ahí habla sobre electroquimio y la quimio, ¿no? Que existe efectos adversos, ¿ya? Como mielosupresión, trastorno gastrointestinal, toxicidad, hepatotoxicidad. Mi profesor siempre decía, ¿cuál es la diferencia de un medicamento, de una planta tóxica o cualquier tóxico? Es la cantidad, ¿no? Es la cantidad que puede producir toxicidad. Pero también existe tratamiento, ¿no? Sintomático. Podemos evitar los vómitos y siempre hay que hacer análisis periódicos, ¿no? Para el control, manejo de los pacientes. Fluidoterapia, examen de sangre completo. Mira, aquí han dado algo de protocolos. Yo lo separé, eso yo lo separé porque no era Perfecto, hablar dosis y perfecto. las recomendaciones. Entonces yo le separé, por ejemplo, aquí electroquimio, solamente lo mencionaron. Mm, Utiliza también, puede ser paliativa con cisplatino, carboplatino. Ahí están las dosis y los intervalos, ¿no? Cada 3 semanas. Respecto al tamaño del paciente, la condición del paciente. En mastocitoma, ellos recomiendan bimblastina, 2 miligramos cada semana, de lomustina cada 2 a 3 semanas, asociado a prednisolona, para mitigar esa inflamación, ese edema, ¿no? Que ocurre. También nos mencionan solamente como aparte de la cirugía, ¿no? En melanomas también utilizan la dacarbazina como agentes ujú. alquilantes, carboplatino cada tres Carboplatino. semanas. Sí, sí, solo puse una diapositiva para solamente mencionar las dosis, ¿no? Para no mezclarlo Perf- las recomendaciones respecto a las dosis, ¿no? De las Perfecto. tres neoplasias. Una de las dos preguntas de Carla sobre la terapéutica. ¿Cuándo empezar a tratar con inhibidores de histamina en los mastocitomas? Y pregunta, ¿en qué porcentaje crees tú que dan efectos colaterales las quimios? Hay, Carla, y esto es, hay un video súper interesante de Clatov Studio que habla un poco sobre muestras de muchos protocolos, qué porcentaje hay de toxicidad como para que después te quedes.
para otro. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuándo empezar con el bloqueo de histamina y qué porcentaje aproximado podemos llegar a tener de efectos colaterales? Eh, entre los trabajos que estuve leyendo, cuando se inició, ¿no? Estos inhibidores utilizaban unas dosis más altas y donde también había respuesta y había toxicidad. Y después, a través de los años, mientras más estudios, se han utilizado dosis más pequeñas que también con buena respuesta y la toxicidad bajaba. Las guías, las dosis están ahí escritas, yo desconozco, ya porque yo recién, como soy patólogo, estoy entrando recién en la parte de oncología clínica, de poco a poco, pero yo creo que habría que hacer un diagnóstico, ¿no? A lo menos por inmuno, para saber si realmente está asociado a estos inhibidores y cuánto está asociado y utilizar, ¿no? Los inhibidores y ver la toxicidad. Y esto es bien complicado porque si hablamos de razas y sobre los grados, eh, la respuesta son heterogéneas, ¿no? Entonces, y eso. Yo estoy en otro palo, soy de más oncología clínica, Luis, no tanto de patología, casi nada, y le podría decir que se puede empezar antes de hacer el tratamiento con el bloqueo de receptores de histamina, para que cuando tú mates las células, Ah, la ya. degranulación no afecte al paciente. Eso sería, no sé, una semana antes puedes empezar. Se puede usar con ranitidina o omeprazol, es decir, bloqueo y difenhidramina para el otro receptor. Y en el caso del trabajo que vimos hace muy poco, fue publicado, es aproximadamente el 8%, más o menos, 8 o 10% de la toxicidad. No es tan alta, para la Carla que preguntaba, de distintos protocolos, así que no, es bien bueno. Y la inmunoterapia, como decía el doctor Josué, que mencionaba uno, pero también existe uno contra el melanoma, ¿no, Doc? Una vacuna. Sí, sobre ese melanoma está bien conocido, ¿no? Reportado, es que se llama esa la vacuna de Woncept, que es un análogo de la tirosin, de la tirosin quinasa, ¿no? Humana, que se utiliza en los perros, que viene y hay que prepararlo y hay que inyectarlo. Este análogo, ¿no? Hace que hubo, ¿no? Respuestas, ¿ya? En modelos experimentales, que es un análogo, ¿no? De humanos que se utiliza en los animales. ¿Qué más? También tenemos otros, ¿no? Como condroitina, otras proteínas que estimulan, ¿no? Para estimular el sistema inmune. También tenemos como los interferón, interleucinas. Se está investigando también de los superagonistas de L15, ¿no? Y otros vectores, ¿no? Justo hicimos creo que si no fue la anterior grabación, hablamos de la interleuquina inhalada para osteosarcoma, lo grabó la doctora Rocío. Lo pueden ver también, cómo se está cada vez más incluyendo la inmunoterapia. Y aquí donde dice el punto 3 anticuerpos anti-PDL1, es lo que mencionaba en el chat el doctor Josué, con el producto comercializado el año pasado, el Gilbert-MAB, ¿no? El anticuerpo monoclonal. Así que estamos bien actualizados. ¿Y las terapias dirigidas, Doc? A qué se refieren? ¿Aló? Luis, te estoy preguntando, las terapias dirigidas, ¿de qué tiene, si quieres desarrollarlo, los inhibidores de tirosina quinasa? Sí, adelante. Esto es más mastocitomas, ¿no? Bien. Ya, por ejemplo, en esas terapias dirigidas, que ya se conocen, ¿no? El Paladia, ellos compiten, ¿no? Con ATP son análogos. Entonces, se puede bloquear y de esa manera inhiben esa proliferación, esa progresión en los mastocitomas. Y sobre todo se utiliza, ¿no? En los mastocitomas irresecables, tanto pueden ser inclusive recurrentes. Se ha demostrado que puede incrementar 118 días, ¿no? Versus 75 días del grupo placebo. En melanomas, el BRAF, ¿no? Estas
o en RAS también están muy activas, entonces también hay inhibidores, ¿no? Y sobre los carcinomas escamosas, existen trabajos, ¿no? Que utilizando piroxicam, ya como una terapia dirigida para inhibir COX-2, ¿no? Eso suprime la inflamación y la progresión, ¿no? Esa angiogénesis y esa progresión de los carcinomas de células escamosas. Qué amplio, habla de cuidados paliativos y calidad de vida también, ¿no, Doc? Todo lo que hay que Sí, asociar a estos pacientes. eso es más multimodal, ya sea el Sí, manejo del dolor es importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Utilizando AINES, opioides, para manejar dolor neuropático, gabapentina, amantadina. Aparte, la nutrición en oncología, ¿no? Dietas ricas en proteínas, altas en grasas, para evitar esa caquexia tumoral que existe. ¿Qué más? También la suplementación de omegas, omega 3 con EPA, con DHA. También pues, se puede suplementar con antioxidantes. Aparte, hacer fluidoterapias, eso en los cuidados paliativos, ¿no? Y también manejo de heridas ulceradas. Y aparte, ¿no? También mencionan ahí el asesoramiento, el acompañamiento, ¿no? qué Del bienestar impresionante. emocional de los Emocional. propietarios. Muy bien. Es decir, hay mucho, mucho para hacer. Y las terapias emergentes y lo que viene a futuro, ¿no? Ah, Nanopartículas. sí, por ejemplo, ahí solamente lo mencionan, ya conocemos, ¿no? Que hay nanopartículas, por ejemplo, hablando de nanopartículas, pueden ser los anticuerpos químicos que, que se están desarrollando, ¿ya? Como aptámeros, que son pequeñas nucleótidos, ¿no? Semejantes a los anticuerpos monoclonales, pero su etapa de producción es menos y son más específicas. Las inmunoterapias, como los anticuerpos, propiamente citocinas, ¿ya? Esto de citocinas, algunos otros péptidos que pueden ser menos tóxicos, ¿no? Y más eficaces. Y la terapia génica, ¿no? De modulación genética, ya sea de silenciamiento o de activación de estos genes para modular el cáncer, para tratar. Y sobre todo, ¿no? Siempre lo vuelven a repetir, ¿no? Conjuntos de ensayos o modelo, ¿no? De los perros para estudio de enfermedades humanas, que es oncología comparada. Eso solamente lo mencionan, ya no han profundado. Y también existen limitaciones dentro de estas. ¿Por qué? Ahora, en la actualidad, los costos tienen alto costo de estos anticuerpos, ¿no? Otro, existe toxicidad, todavía se está evaluando, ¿no? Existe cardiotoxicidad, función renal, metabolismo renal, todavía no son eficaces, y a otros son menos que otros, ¿no? Más eficaces que otros. Y sobre todo en las razas, ¿no? Existe esa variabilidad para establecer los protocolos, ¿no? Sobre raza, edad, sexo, peso. ¿Mm? Y la utilidad de alguna manera de todo el trabajo veterinario a la traslación de medicina humana, ¿no? Como Sí, corolario. donde se la oncología comparada, ¿no? Eso ellos lo repiten, inclusive en las conclusiones debe estar ya que los perros, sobre todo en melanoma, ¿no? Tienen características biológicas semejantes, ¿no? A los humanos. No tanto en carcinomas escamosas, porque en carcinomas escamosas en humanos es más agresivo que respecto en perros, se mueve más, ¿ya? Pero en melanoma sí. Entonces, el papel, ¿no? De los perros para estudiar modelos de enfermedades humanas como los melanomas es importante. Otro, los estudios de casos y avances, ¿no? Por ejemplo, ya existe el inhibidor de tirosina quinasa, las vacunas oncolíticas, puede ser las vacunas, la viroterapia, ¿no? Y algunos antiongegénicos, eh, y también para ver su seguridad, ¿no? Y su respuesta. Aparte, también ahí relatan sobre la parte ética, ¿no? Sobre el consentimiento informado. Hay que manejar el dolor, ¿ya? El estrés, el dolor en los animales.
hay que priorizar, ¿no? El bienestar, la ausencia de dolor, hay que garantizar los protocolos entre colaboración, ¿no? Entre tanto la parte humana como veterinaria, ya es la parte transnacional, y eso. Y sobre esas perspectivas también ellos lo mencionan también, como por ejemplo el estudio de los ADN extracromosómicos. Estas están fuera, ¿no? Fuera del núcleo, ¿ya? O fuera de los cromosomas, que son como unas vesículas que se podría asociar como unos oncogenes, ¿ya? Que es importante, eso son perspectivas de futuro, ¿no? Que se está estudiando, que puede estar involucrados, ¿no? En la carcinogénesis de estos genes, de estos oncogenes sería, ¿no? También estudio de ADN mitocondrial, porque ellas están fuera, ¿no? Eh, fuera del núcleo, como puede ser como biomarcadores, ¿no? De pronóstico. Y aquí lo mismo, ¿no? Que se ha repetido como lo del sistema monoclonal de PD1, PDL1, de inhibición, el kit, ¿no? De tirosinquinasas, que ha mostrado, ¿no? A lo largo de los años un potencial, ¿no? Para los tratamientos eficaces. Eh, y ese estudio podría eh, a disminuir, ¿no? La brecha entre la investigación básica aplicada, porque se sabe que ¿cuál es el grado más alto de la ciencia? Es la aplicabilidad, pero para llegar a esa aplicabilidad hay muchos años, ¿no? De investigación básica, y eso, para tratar neoplasias caninas, ¿no? Identificar, clasificar y tratar. Y las conclusiones. La ventaja que aparecen estos tumores de piel de forma natural, ¿no? En nuestros perritos. Ellos recalcan bastante, ¿no? Sobre esa oncología comparada. Entonces, en todo lo que ellos han descrito en su conclusión es que existe en animales, ya, en forma natural, ya, que se puede aplicar a esa translación, ¿no? A la medicina humana. Y hay estudios genéticos, ¿no? Por ejemplo, estas similitudes del BRAF, P53, lo que impulsa, ¿no? A utilizar estas inmunoterapias, ¿ya? Con el mismo comportamiento biológico de los humanos. Entonces, por eso que ellos se enfocan, ¿no? El One Health, ¿no? Es la salud única. Entonces, la parte siempre, prácticamente esto se puede sintetizar en oncología translacional, ¿ya? Existe el Directamente. desafío, sí, la parte de logística, dinero, Ético. parte ética, pero siempre con el enfoque, ¿no? De potenciar esta salud única. Excelente. One Health para tal vez tutores que están viendo este video es la integración de que hay una sola medicina, hay una sola salud, es decir, no compartimentos estancos, que el médico de humano es así, el médico veterinario es así, es decir, de alguna manera la integración entre todos. Súper, súper, mi estimado, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión sobre estos tres tumores que tú quieras con todo lo que vas desarrollando de la certificación y tu experiencia en el doctorado? ¿Qué te, qué te ha dejado este trabajo? Este trabajo me ha ayudado más o menos, bueno, como estoy terminando el trabajo de las discusiones, nosotros estamos haciendo un mapeo de todo Brasil, ¿ya? Desde 1975 hasta el 2026, mapeo de carcinomas escamosas en rumiantes. Entonces, se ha mapeado cada región y municipio, estado, durante esos años, cuánto ha aumentado esa cantidad de radiación ya VA o VB, y si han aumentado los números de casos de carcinomas escamosas. Entonces, si en mis gráficos que le estoy haciendo, es que el mapa ves ahí, ya sea ves en Brasil, ¿no? A la parte ecuatorial, a la parte del sur, vas en cantidad de radiación desde de menos a más, ¿no? Discreto, moderado, alto, extremo, y el número ha aumentado. O sea, nosotros estamos asociando, ¿no? Mientras ahora en la actualidad los cambios climáticos estarán involucrados
en los cánceres de piel en bovinos, de cuidado extensivo. Entonces, yo estoy demostrando, ¿no? En esos casos que nosotros estamos encontrando, ¿no? Que ahora hay más cáncer de piel ya que antes, que en 1975. Entonces, ese trabajo es generalista porque no habla de un solo tópico, ¿no? Sino de tres, ya, sobre su mecanismo, tratamiento, y me ha ayudado, ¿no? Para discutir en la parte de la patogenia, ¿no? De esta enfermedad. Muchísimas gracias, Luis. Realmente extraordinario, un trabajo profundo, muy de la etiopatogenia de los tumores que vemos en nuestros pacientes y te agradezco muchísimo, porque yo sé que has dejado de hacer tus trabajos doctorales y has tenido que pedir hasta permiso para interrumpir tu trabajo, así que muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos han acompañado, nos acompañan viendo el video. Recuerden darle su OK, su like y principalmente darnos comentarios, el punto 2, y lo más importante, compartirlo como para ir de a poquito a los que les interesa la oncología o a los colegas que son generalistas, ir escuchando un poco que empiece a hacer ruido, empiece a entrar el qué es esto de PL1, qué es esto de RAS, MAP, porque es lo que se viene. Muchísimas gracias, Luis, gracias por acompañarnos y a todos hasta el próximo Clatobe Studio. Gracias. Gracias. Chao, Luis, gracias.